Muy buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos de recibir al gobierno de Guanajuato, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al médico José Gutiérrez y a todo su equipo de colaboradores. Creo que es bien importante siempre que existan foros abiertos para conocer la problemática y también lo que está haciendo cada estado, y créanme que Guanajuato lo está haciendo muy bien, obviamente con el liderazgo del gobernador y con el respaldo de un secretario muy puntual y muy profesional, al que le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, secretario, y aquí es su casa para todo Guanajuato. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues para informarle aquí a los medios de comunicación que acabamos de terminar un foro donde estuvimos platicando de la estrategia pecuaria, las políticas públicas en la estrategia pecuaria con miras hacia el futuro, y por eso queremos agradecer a la Cámara de Diputados, aquí en especial a la Comisión de Ganadería, que el diputado Ron y todos los diputados integrantes de la misma comisión, que nos abrieron las puertas y que el día de hoy tuvimos la participación de más de 150 productores, organizaciones de productores de Guanajuato, pero también tuvimos la participación de productores de otros estados, también tuvimos la participación de instituciones a nivel nacional, como puede ser el caso de Femeleche, como puede ser el caso del Consejo Nacional Agropecuario, Mexican Beef también como una organización importante que promueve los productos mexicanos, en este caso la carne, y durante la mañana pudimos escuchar una serie de ponencias donde cada uno de los sistemas productos prioritarios para el estado de Guanajuato fueron presentando pues algunas propuestas, algunas situaciones que pueden ayudar a mejorar la situación por la que está pasando actualmente la producción pecuaria, no solamente en Guanajuato, sino en todo el país. Y tal es el caso que tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano los datos que nos presentó el Grupo Consultor y Asesor de Mercados Agropecuarios, donde nos presentan la estadística y los números que tienen que ver con la producción agroalimentaria de nuestro país, donde hay que destacar que México es un país altamente exportador, altamente productivo de alimentos, y que ya estamos ocupando el lugar número 10 a nivel mundial como exportadores de alimentos, como productores de proteína animal, también un lugar preponderante en el mundo. Entonces, en ese contexto, los diferentes sistemas productos, como fue en primer lugar la porcicultura, presentan sus proyectos de atención, y todos ellos se basan en una cultura de cooperación, donde tenemos que trabajar de la mano el gobierno con los productores, con la iniciativa privada, en esto que ahora estamos llamando asociaciones público-privadas, que nos permitan que las políticas públicas lleguen a quien realmente las necesita y que tengan un impacto positivo en esta producción. Tanto los porcicultores, enseguida los productores de bovinos carne, que también presentaron la situación de la ganadería de carne en Guanajuato y en el país, y posteriormente el tema de la ovinocultura, que también presentan un proyecto que tiene que ver con la mejora genética y la comercialización, donde podemos resaltar también en todos los sistemas que la organización de productores debe ser fundamental para poder conseguir que la comercialización de sus productos tengan un buen destino, un buen puerto, porque hay que reconocer que todos estos logros que ha tenido el país se deben a los méritos de los productores. Entonces, a los gobiernos y en este caso a los legisladores, pues nos toca facilitar y poner en marcha las herramientas que les permitan a ellos comercializar sus productos, protegerlos de los riesgos. Hablamos del tema de riesgos climatológicos, riesgos de mercados, hablamos del tema también de lo que tiene que ver con los riesgos sanitarios, y que es importante que los gobiernos de todos los niveles y en el tema legislativo pues le den sustento a las acciones que permitan seguir teniendo competitividad para que nuestros productores sigan accediendo a mejores mercados. También pudimos contar con la participación de los apicultores, un tema muy relacionado con el cuidado del medio ambiente, y que es importante que entre todas las instancias nos pongamos de acuerdo para que cuidemos a las abejas y que cuidemos al medio ambiente, porque además de cuidar al medio, estamos cuidando la producción agropecuaria.
ya que las abejas juegan un papel fundamental en la polinización de los cultivos. Por último, tuvimos la participación del sector bovinos leche, donde nos comentaron un importante proyecto también que tiene que ver con la comercialización entre los sectores, entre los eslabones de la cadena. A final de cuentas, cómo podemos buscar integrar a esas cadenas productivas en todos sus eslabones que deben de trabajar hacia un mismo objetivo, logrando la rentabilidad en cada uno de esos eslabones. Y perdón, me faltó mencionar el proyecto de Caprinos Leche, también Guanajuato como uno de los principales productores de leche de cabra en el país. Tuvimos la participación de los productores también de este sector, donde nos están proponiendo un importante proyecto que tiene que ver con la mejora genética, con la productividad y que se denomina control de producción lechero en las cabras, lo cual pues vamos a estar analizando para poderlo aterrizar en el corto plazo. Entonces, a manera de conclusión, diputado, agradecerle, y estos fueron los trabajos del día de hoy, que realmente esperamos que hayan sido escuchados pues por ustedes, como así fue, como así estuvieron, y por toda la Cámara de Diputados en general, donde podamos darle esa sensibilidad al Poder Legislativo de la importancia que tiene la producción de alimentos para el país. También quiero reconocer y agradecer, contamos con la señora presidenta de la mesa directiva que nos hizo favor de inaugurar el foro, lo cual para nosotros también fue sumamente importante. Muchas gracias. Agradecer y decirle de nuevo al gobierno de Guanajuato que esta es su casa y siempre de la mano seguiremos avanzando en temas agropecuarios, y agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muy buena tarde y gracias. Diputado, hay una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí, buenas tardes a todos, para el secretario de Agricultura. Preguntarle sobre hace más o menos un mes, la Secretaría de Agricultura Federal había anunciado pues estas medidas que se iban a tomar o que se están tomando para evitar pues alguna epidemia en el área porcícola, que incluso está clasificado como de seguridad nacional y bueno, incluso podrían intervenir en caso de que se detectara alguna anomalía, pues las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Ustedes qué tanto están trabajando de manera cercana, conjunta con el gobierno federal? Y preguntarle en torno al cuidado de las abejas. Sabemos aquí en México ya se han alzado muchas voces, en algunos países de Europa también, de que se está terminando las abejas, y bueno, pues esto pondría en riesgo la alimentación a nivel mundial, no solamente de los países donde se están exterminando por diferentes situaciones. Gracias. Sí, así es, con mucho gusto. En primer lugar, en el tema porcícola, decirle que afortunadamente México cuenta con un organismo de sanidad muy sobresaliente, que como usted lo menciona es considerado de seguridad nacional, que es el SENASICA, y que es el organismo encargado precisamente de cuidar la sanidad del país, tanto pecuaria como vegetal, y de la mano con ellos pues se tienen establecidos los mecanismos de control, no solamente de esta enfermedad que usted menciona, que es la peste porcina africana, que está afectando a los países asiáticos, no ha llegado todavía a América afortunadamente, y por ello se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para evitar que esta enfermedad pudiera llegar a nuestro país. Nuestro país cuenta con una porcicultura muy fuerte, muy sólida, y que sigue creciendo año con año, y de manera organizada los productores, las autoridades locales, como en nuestro caso el Estado de Guanajuato, la autoridad federal a través del SENASICA, pues tienen establecidos estos controles. Hace escasas semanas tuvimos un mega simulacro a nivel nacional, donde precisamente se hizo un ejercicio para ver cómo reaccionaríamos o cuál era todo el mecanismo de atención ante una emergencia sanitaria por la peste porcina africana. Ese simulacro pues nos dejó muchas lecciones, nos dejó mucho aprendizaje para poder actuar de la mejor manera posible, y adicionalmente también hace pocas semanas, en el marco del Congreso Nacional de Porcicultura, tuvimos una reunión trinacional donde estuvieron las autoridades de Estados Unidos, sanitarias de Estados Unidos, las autoridades sanitarias de Canadá, para platicar también de cómo debemos de proteger
al continente, viéndolo así como América del Norte, los 3 países, y bueno, se tiene una coordinación muy buena, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nosotros el día de hoy en este foro que acabamos de pasar, tuvimos la presencia de personal de Senacica, que también está participando en las iniciativas, y reconocemos que la importancia de la sanidad pecuaria pues debe de ser la prioridad número 1 de todos, no nada más de los productores o de los gobiernos estatales o federales, de toda la cadena, de toda la población en general, debe de ser la prioridad cuidar la sanidad pecuaria y la sanidad vegetal en nuestro país. Me gustaría saber si tiene la cifra de anualmente cuántos puercos, cuánta carne se produce en nuestro país y cómo están preparados ya los porcicultores para estas fiestas que se acercan en Navidad y Año Nuevo, pues para el consumo a nivel nacional. Gracias. Sí, mire, no tengo el dato a nivel nacional de cuánta porcicultura hay, pero es una industria muy fuerte y decirle que los porcicultores desde hace varios años se han venido modernizando, se han venido tecnificando y han ido ajustando las líneas genéticas de manera que la carne de puerco podemos decir con toda seguridad que es una carne muy sana, una carne muy segura de consumir y que además es de la preferencia de las familias mexicanas. Aquí es importante que la gente pues siga consumiendo esta carne porque es una proteína que genera muchos beneficios a la salud del humano, al desarrollo de los niños, etcétera. Y para esta temporada de fin de año efectivamente es digamos la temporada alta donde vemos que hay un mayor consumo de este producto. No tengo la cifra de cuánto se consume a nivel nacional, pero pues es muy importante para las fiestas las piernas, ¿verdad? Los lomos. Y bueno, en la otra pregunta que me había hecho del tema de las abejas. Esta situación también relacionada con la carne de puerco, que incluso hoy y ahora en algunos países se está analizando que la podrían clasificar como no roja para que hubiera, porque se ha constatado de que no es tan dañina o que no es dañina como podría ser la carne de res o de otro animal. Sí, bueno, en realidad toda la proteína animal que se consume en nuestro país es de alta calidad. Los productores se han preocupado por apostarle al tema de la inocuidad, de que la carne que producimos sea libre de contaminantes, que sea inocua para el consumo humano y han estado creciendo. Son este sector de la carne en general, del pollo, el cerdo, la carne de res, son sectores que están creciendo y que aparte de surtir la demanda nacional, pues también ya están explorando el tema de la exportación, sobre todo, las 3 proteínas se están exportando, en mayor medida carne de res, después también carne de cerdo y el pollo en menor medida, pero también hay algo de exportación. Entonces son industrias muy importantes, muy seguras para su consumo. Afortunadamente el gobierno federal y los mismos diputados han establecido las diferentes leyes y normas que nos permiten garantizar que estos productos que consumen las familias mexicanas son saludables. Obviamente pues hay que darle valor a esas certificaciones como son los sellos TIF y es donde le recomendamos a las amas de casa que busquen productos que vengan de rastros tipo inspección federal, que es la manera en que podemos garantizar más aún la calidad y la sanidad de estos ingredientes, ¿sí? Por otro lado, en el tema de las abejas, nada más comentar rápidamente que sí, efectivamente es una tendencia mundial la protección de las abejas y en el estado de Guanajuato recientemente se acaba de aprobar una ley de protección a las abejas y al desarrollo de la actividad apícola. A nivel del Congreso local la aprobaron, la generaron a partir de una iniciativa de la Comisión de Fomento Agropecuario y bueno, estamos ya en la implementación de la ley, que es este siguiente paso, y trabajando de la mano con los productores, con los apicultores, pues para buscar que esta importantísima actividad no se pierda, no disminuya, y no solamente por la parte económica que tiene que ver con la producción y comercialización de miel, sino por la parte ambiental tan importante que es el trabajo de las abejas en la polinización de las diferentes especies vegetales. Siguiente pregunta de Claudia Bolaños de Contrarréplica. Buenas tardes. Preguntarle su opinión acerca del presupuesto que se acaba de aprobar. ¿Ustedes consideran que es el ideal para el ramo o qué piensan que hace falta
apoyos, no sé, lo que pudieran contestar al respecto. Y también me gustaría saber si el consumo de carne en México en este año fue a la alza o a la baja. Gracias. Gracias por la pregunta. Miren, en cuanto al tema del presupuesto, efectivamente se acaba de aprobar aquí por la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos que es un presupuesto insuficiente para el tema del campo, sobre todo y precisamente por lo que acabamos de comentar, que el sector agroalimentario en el país es un sector que está creciendo. Se hablan de niveles de más o menos del 3% anual de manera sostenida, un sector que genera muchísimos empleos en el país y que, como mencionábamos, pues tiene necesidades muy apremiantes que tienen que ver con factores externos al control de los productores, ¿no? Como puede ser el tema de los riesgos climatológicos, los riesgos de mercado, cuando hablamos de que estamos compitiendo ya con todo el mundo, sobre todo en los commodities, y los riesgos sanitarios que pues también están fuera de nuestro alcance, y creemos que ahí es donde el presupuesto le hace falta haber cuidado de mejor manera la parte de los seguros agropecuarios, la parte de sanidad, aunque se mantiene el presupuesto para Senacica con una ligera reducción, creemos que se le debería de apostar un poco más. Y por otro lado, también la parte de comercialización y seguros catastróficos ante las inclemencias del clima que se están presentando cada año con mayor, son más drásticos los eventos climatológicos, como pueden ser las sequías, las inundaciones. Es importante contar con instrumentos que le den garantía a la producción en los diferentes estados, pues en todo el país, ¿no? Entonces sí creemos que algunas áreas del actuar de la Secretaría de Agricultura se van a ver mermadas. Sin embargo, por otro lado, pues sí reconocemos que hay una clara dirección hacia los pequeños productores, pero yo creo que no hay que olvidar que los pequeños productores están inmersos en las cadenas, de estas cadenas que hablamos de exportación o de producción industrial, pues también se surten de los pequeños, y entre todos estamos eslabonando una gran cadena que se llama sector agropecuario, y que por eso sí consideramos que hace falta que hubiera un poco más de presupuesto en algunas áreas de la Secretaría de Agricultura. Y bueno, por otro lado, en el tema del consumo de la carne, hasta donde tengo entendido, se mantiene y con ligero incremento anual en el consumo. Por supuesto, la carne de pollo es la que más se consume a nivel nacional. Obviamente tiene que ver con el costo y la facilidad de adquirir este producto, pero en general las diferentes carnes han mantenido su nivel de consumo. Última, Martín Takay, de Notimex. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, en el caso de Guanajuato específicamente, el crimen organizado está muy fuerte, no se ha podido controlar ciertas cosas, y para el crimen organizado los ranchos ganaderos son un blanco un objetivo muy prioritario. ¿Cuál es la situación ahí? Y si alguien más nos pudiera hacer un balance de cuál es la situación del sector ganadero en cuanto a los ataques del crimen organizado que se llevan, que hay ranchos en Tamaulipas que los han tenido que abandonar por la presencia del crimen. ¿Cuál es la situación en este caso? Bueno, en ese sentido, yo comentaría que la actividad ganadera en el estado no ha disminuido, sigue creciendo. Todavía este último año tuvimos un incremento de más o menos del 3%, llegando a un nivel de 24,000 millones de pesos en el valor de la producción pecuaria del estado, lo que nos coloca en el 5º lugar nacional como valor de la producción pecuaria. Entonces realmente no se ha visto esa afectación. Efectivamente existe un problema de seguridad en el estado y en el país en general, es algo que lo vemos todos los días. Sin embargo, en Guanajuato pues se están tomando las medidas para contrarrestar esta situación y que tenga el menor impacto posible en la planta productiva, no solamente el sector agroalimentario, sino los demás sectores, para que no tengamos este tipo de afectaciones. A la fecha, como le mencionaba, la mayoría de los sectores económicos en el estado están mostrando crecimiento, entonces el problema que hay entre el crimen organizado se centra más entre ellos mismos y que todavía no llegan a haber una afectación mayor a la población. ¿De los demás estados hay alguien que pudiera Más está hacer algo? Guanajuato. Nada más. Gracias, no hay más preguntas. Gracias. Gracias.
De nuevo, nada más para finalizar, agradecer a los organizadores, al gobierno de Guanajuato por este excelente foro. Muchas gracias.